Descubre a una generación comprometida con una nueva cultura, la cultura del agua, la cultura del agua. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, concursantes de todo el Perú. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, niñas, niños y adolescentes de todo el Perú. Descubre una generación comprometida con una nueva cultura del agua. Muy buenas tardes con todos y todas los que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Diana, representante de la Oficina de Atención al Usuario de San Juan del Lurigancho. Esta tarde nos hemos reunido para la realización del taller Creación de Cuentos para Niños y Jóvenes. Este taller estará a cargo del magíster Amado Muñoz, quien es docente universitario de literatura infantil y juvenil. Dirige el fondo editorial Espejo de Papel, que compila y publica la producción literaria de estudiantes. Ha compilado y editado más de 14 antologías literarias de diversos participantes. Escribe libros de comunicación para primaria y secundaria en una editorial local. Es promotor de lectura y talleres de escritura creativa para escolares. Escribe poesía libre y los difunde a través de los medios virtuales. Adelante, estimado docente. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por la presentación generosa. Sí, pues es un gusto para mí estar entre colegas. Soy docente, como ya me presentaba Diana. Trabajo desde hace mucho tiempo en la universidad enseñando a futuros docentes también, ¿no? Y me satisface profundamente estar esta tarde acercándoles algo de mi experiencia literaria con niños, jóvenes y, ¿por qué no, también con personas grandes? Hoy día, entonces, brevemente, lo que pretendo acercarles es un par de técnicas básicamente, ¿no? Pero se puede trabajar muchas más. Si nos alcanza el tiempo, quiero ver, en primer lugar, cómo crear relatos a partir de los elementos de la narración. Ya sabemos que en este contexto, 5 son los elementos de la narración: el narrador, el personaje, la acción que realiza este personaje, el lugar donde suceden los hechos y el tiempo en el cual se suscitan estos acontecimientos, ¿no? Y a partir de esos elementos se puede crear un relato para cualquier destinatario, niños, jóvenes o adultos. Hay otra técnica muy utilizada en los talleres de creación literaria que le pertenece al maestro italiano Gianni Rodari. Se llama el binomio fantástico. Me imagino que algunos de ustedes ya han tenido acercamiento a estas técnicas de Rodari. Rodari tiene más o menos unas 100, 200 técnicas que utiliza para la creación. En la bibliografía de esta presentación, ahí les dejo el libro que se llama Gramática de la Fantasía. Es un gran libro donde se puede recurrir a estrategias para crear cuentos en el aula, ¿no? Y vamos a trabajar esta tarde, o les voy a explicar cómo se trabaja el binomio fantástico. Y también hay una breve adaptación de esta técnica del binomio fantástico. Y otra adaptación, pero ya no de Rodari, sino un poco más libre, el trinomio fantástico. Se puede trabajar también con la técnica de la ensalada de cuentos conocidos, que es una mezcla en realidad de algunos de los elementos también de un cuento, y se trabaja pues con un producto que puede ser creación individual o creación colectiva. Una hermosa técnica para trabajar en cualquier circunstancia en el aula, y no necesariamente para la creación literaria, sino también para la generación de ideas con los estudiantes, es esta técnica que se denomina hipótesis fantásticas.
Y a la par hay una técnica que se adapta muy bien también para estas circunstancias que se llama el diario fantástico. No nos olvidemos que antes de escribir, no tenemos que preparar a nuestros estudiantes. El estudiante que no está motivado no va a querer aprender. Sin motivación no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que incentivar a nuestros estudiantes a toda costa que lo que van a hacer les conviene en sus vidas, o sea, para que sean más felices, para que se realicen, para que encuentren su camino. Claro, es muy complicado trabajar con niños jóvenes, o sea, de inicial, primaria y secundaria, porque muchos de ellos no van a la escuela por propia iniciativa, vamos a decir así, van presionados por los padres porque no podrían quedarse en la casa. Distinto es cuando uno está como docente en la universidad. Ahí en la universidad sí, el estudiante está automotivado porque necesita formarse profesionalmente. Entonces, por eso es que apuntamos de una manera muy directa respecto a la motivación en el aula para que nuestros chicos quieran aprender, ¿no? Amen aprender y después logren compartir. Pero antes de escribir cualquier texto, recuerden que aparte de la motivación, hay que preparar las condiciones. Isabel Solé y el Ministerio de Educación en el Perú, ¿no? Tienen algunas propuestas que ayudan al proceso de la creación de textos escritos. Y para ello nos plantean 3 pasos: la planificación, la textualización en sí y el proceso de revisión. Antes de escribir, entonces nosotros tendríamos que delimitar nuestro tema, ver para quién vamos a escribir, qué cosa es lo que queremos decir, o sea, cuál es nuestra intención comunicativa. Todos esos factores nos ayudan. No hay ningún autor, por más grande que sea, que escriba el libro que nos llega a la mano. Por ejemplo, yo tengo un libro en la mano en este instante, no voy a pensar que el autor de este libro lo escribió tal cual ha llegado a mis manos. No, antes de la versión final que se publica, ha pasado por la corrección, por la revisión, por la edición de muchas personas, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar en consideración para motivar a nuestros chicos que no se desanimen, porque las primeras versiones siempre son, pues, hasta cierto punto son borradores previos que tenemos que reconocer también, ¿ya? En la presentación, Diana decía que yo escribo libros para colegio. Efectivamente, soy editor en una editorial, y si supieran la versión original que me llega de docentes profesionales, ¿ah? Comparando con el libro final, pues dista mucho. La esencia no se pierde, ¿ah? La esencia el tema no se pierde. Lo que va cambiando es la forma. Ese es el trabajo de edición, ¿ya? Entonces, si me permiten, voy a compartir aquí en la otra pantalla. Voy a ver un segundito para poder compartirla en una pizarra interactiva, la primera técnica que vamos a trabajar, ¿ya? Esta técnica se denomina la creación de textos a partir de los elementos de la narración, ¿no? Los elementos de la narración que ya les había mencionado se pueden, o sea, obviar el narrador, y nos quedamos con estos 4 elementos esenciales: el personaje, la acción que realizan, ¿no? Aquí la acción que realizan, el lugar donde se llevan a cabo las acciones y el tiempo en el cual se realizan estas acciones. Entonces, podemos trabajar con nuestros chicos, es decir, nosotros podemos tomar un papel, ¿no? Una hoja A4, y la podemos doblar en 4 partes, ¿no? En 4 partes, y la podemos desglosar si quieren nosotros mismos como docentes, o al chico le pedimos que corte en cuatro partes, y le pedimos que destine, ¿no? Para cada hoja un elemento. La 1 para el personaje, la ficha 2 sería para la acción, la ficha 3 para el lugar, y la ficha 4 para el tiempo en el cual se realizan las acciones.
Entonces, con esta técnica se puede trabajar. Y fíjense que termina siendo sumamente motivador, y esto yo lo he trabajado con niños, ¿ah? Con niños que están de primer y segundo grado, lo he trabajado con estudiantes de secundaria, ¿no? Y también lo he trabajado con docentes, con profesores y con futuros profesores, y funciona. Entonces se puede hacer muchísimas modificaciones. Una vez que tienen ya los 4 papeles los chicos, ¿no? Enumeran en la parte superior izquierda: 1 para el personaje, 2 para la acción, 3 para el lugar, 4 para el tiempo, y empiezan a escribir una acción. Empiezan a escribir según los datos. Por ejemplo, en la ficha 1, ¿qué escribe? Un personaje. Por ejemplo, ahí yo puedo escribir: mi vecino Manuel, o mi perrito Bobby, ¿no? El personaje real, imaginario, animal, cosa, no sé. Eso en la ficha 1 se escribe de esta manera. En la ficha 2 se podría escribir una acción: mi vecino Manuel ahorró mucho para comprar una hermosa casa. Es una acción. El 3 es un lugar, ¿no? Que se ubica en las afueras de la ciudad. Y el 4 es un tiempo, ¿no? ¿A dónde irá cada verano? Este es un planteamiento que se me ocurre, ¿no? Porque puede haber muchísimas modificaciones. Puede ser: Juan corre en el parque todas las tardes, y se cumple las exigencias de esta técnica. Muy bien. Entonces, fíjense, la dinámica hasta ahí va creando la historia. Lo que se puede hacer entonces, como las hojas están independientes, se le puede pedir a los chicos que solamente cada uno se quede con la ficha 1, con el personaje, y el resto de fichas que las intercambie. Por ejemplo, en la presencialidad, ¿no? Se pueden parar, se pueden desplazar por distintos lugares. La premisa es que nadie se quede con su propia ficha más que con la 1, con el personaje, y lo intercambie. De esta manera, pues un poco se relaja, se mueve, procurando mantener el orden, ¿no? Porque a veces algunos aprovechan esta circunstancia para el relajo. Entonces, una vez que han intercambiado, la segunda fase de esta técnica es el resultado termina siendo impresionante, porque se va generando una historia que el autor no se había imaginado. Si solamente te quedaste con la primera ficha, y la primera ficha era mi vecino Manuel, y si, por ejemplo, puede ser, algunas historias los resultados de algunas historias van a ser sumamente graciosas. Mi vecino Manuel ladra, puede decir, porque el protagonista de la historia original era mi perro ladra, ¿no? Entonces, y así, esta es una manera, pues, de ir recreando esta técnica. Entonces, como les decía, se les da estas 4 fichas enumeradas: 1 para el personaje, 2 para la acción, 3 para el lugar, 4 para el personaje, y así van creando. El tercer paso, una vez que ya han mezclado las historias, los otros datos, o sea, los otros elementos de la narración con sus demás compañeros, y crean la historia, ahí podría quedar ya más o menos el primer paso para continuar y para ampliar la historia, ¿no? ¿Qué se les puede pedir como tarea ya para la extensión, para la casa, para que desarrollen? Por ejemplo, decir: completa la historia, o sea, que haga de editor. Y así va completando la historia, y el resultado de esta técnica es sumamente agradable. Sumamente agradable, termina siendo muy gracioso. En la virtualidad, ¿cómo trabajar? ¿No? Esta misma técnica se puede trabajar, por ejemplo, en esta ventana, en esta pizarra interactiva que estoy mostrando, que es de Jamboard, o sea, es una aplicación de Google, ¿no? Este Jamboard tú le compartes a los chicos, y ellos pueden ir creando de manera individual, de manera colectiva. Le puedes pedir que cada uno haga una copia de esta presentación, y ellos posteriormente que te lo presenten, ¿no? Entonces hay muchas maneras de acercar esta técnica al estudiante, al aula. En realidad, el límite sería, pues, el tiempo, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿ya? Entonces, esta era la primera técnica que yo quería compartir. Esta otra técnica, que pertenece a Gianni Rodari, está en el libro Gramática de la Fantasía, un libro que yo les recomiendo que revisen.
todo docente tiene que leer este libro porque te genera no solamente, o sea, no solamente te proporciona las estrategias, sino te genera la posibilidad de abrir tu imaginación a mundos insospechados, ¿no? Ten la certeza que cuando leas o revises el Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari, no vas a ser el mismo docente. Vas a ser un docente más creativo, más abierto a la posibilidad de la recreación y de la creación. Entonces, ¿en qué consiste la técnica del binomio fantástico? Tal como lo plantea Rodari. Entonces, Rodari propone en esta técnica que se escoja dos palabras que no guarden relación entre sí, ¿no? Dos palabras cualquiera. Por ejemplo, puede ser mesa, piedra. ¿Cuál es la relación que existe entre mesa y piedra? Bueno, ambos son sustantivos. Siempre va a haber una relación, pero entonces que no tenga una relación aparente. Por ejemplo, he escogido para esta sesión dos palabras. La palabra loro, ¿no? Con mi dibujo incluido, ¿no? Y la palabra anteojos, que aparentemente no tiene mucha relación. Sin embargo, mira, cuando se trabaja con niños de primaria, se puede motivar al máximo antes de empezar a escribir. Se le puede decir, a ver, aparentemente no hay relación, pero ¿qué relación encuentran estas palabras? Y los chicos van a empezar a buscar, mira, ambos son sustantivos, ambos tienen dos vocales O, mira, entonces así pueden ir jugando con su imaginación, ¿no? Antes de empezar a escribir, siempre hay que motivar antes de realizar la acción, o sea, con todas las posibilidades que tengamos los docentes a la mano, ¿ya? Entonces ahí están nuestras dos primeras palabras, un binomio fantástico. Entonces, loro y anteojos. ¿Qué podemos sacar de este binomio, de este par de palabras, ¿no? Entonces, Gianni Rodari propone que a partir de estas dos palabras que no guardan relación aparente, se cree en primer lugar los posibles para relatos, ¿no? Empezamos a inventar, ¿no? También podríamos, una vez que ya tenemos los títulos, seleccionamos el título que más nos guste y empezamos a escribir pequeñas narraciones al respecto, ¿ya? Y después ampliamos mucho más y podríamos plantearle ya cuentos sobre las narraciones un poco más extensas. Y de ahí podemos escoger uno solo, ¿ya? Entonces, así. Entonces, acá tenemos algunos títulos, por ejemplo, de la palabra loro y anteojos. Empezamos la primera fase. Bueno, todas las fases son sumamente agradables, festivas, porque los chicos se divierten, chicos y grandes, funcionan todos. En este instante, sí, podríamos nosotros trabajar, pero no nos alcanza el tiempo. Pero de todas maneras, miren, ahí yo les propongo algunos títulos. El loro con anteojos, ¿no? Las palabras son loro y anteojos, el binomio, ¿no? El otro título posible podría ser el loro que perdió sus anteojos. Los anteojos del loro. El loro que inventó unos anteojos. Y así podríamos ir creando más, ¿no? Dependiendo del tiempo que has programado para ese trabajo, le puedes pedir 3 títulos, 4 títulos, 5 títulos, no más, ¿no? Para que no se convierta, pues, para que no se quede estacionado ahí. Entonces, esta es la primera fase del binomio fantástico. Inventar títulos. Y ahí tenemos nuestros títulos. El segundo paso, si se acuerdan, era escribir pequeñas narraciones sobre esos títulos, ¿no? Vamos a escoger, por ejemplo, loro con anteojos, del título anterior. Y se crea un pequeño relato, un pequeño texto que de una u otra manera ayude al estudiante a situarse. Dice así: este no era un loro cualquiera. A él le gustaba mucho la lectura. Un día se dio cuenta que ya no podía ver las letras como antes. Fue al oculista y se compró unos hermosos anteojos. Desde ese día era la envidia de las demás aves. Muy bien, yo pensé que alguien quería intervenir. Entonces, sigamos. Entonces, ahí tenemos la primera propuesta, ¿no? El otro título que habíamos escogido, el loro que perdió sus anteojos. Miren, ahí está el pequeño relato. Había un loro al que le gustaba experimentar cosas nuevas. Ahorró todo lo que pudo y se compró unos anteojos muy elegantes y presumía de ser un loro intelectual. Un día
estaba cotorreando y sin darse cuenta perdió sus anteojos y nunca los volvió a encontrar. Desde entonces los sigue buscando muy desesperado y ofrece una gran recompensa por ellos. Entonces, este podría ser el resultado de la creación de los chicos. Entonces, eso, y ahora, yo les recomiendo lo siguiente cuando trabajamos con estudiantes. Si empezamos a leer el relato de uno, tendríamos que leer el relato de todos, darle la oportunidad que los estudiantes se expresen en voz alta, que lean sus textos. Y no hay lugar, o sea, hay que sentar las bases pues desde el principio, que nadie debe reírse burlarse de otra persona, etcétera. El tercer paso, entonces, una vez que ya tenemos escrito las pequeñas narraciones, es ampliar una de esas narraciones introduciendo algunos detalles más, descripciones y diálogos. Y podría terminar aquí el texto. Dice, ampliamos las narraciones introduciendo diálogos. Había una vez un loro, al que sus vecinos llamaban Teodoro. Mira, ya se va poniendo algunos datos más. Teodoro vivía en una hermosa casa de la cima de un abedul, ubicada en el barrio más exclusivo de aquel pueblo. A Teodoro le encantaba observar los anteojos de las personas. ¿Por qué los loros no podemos llevar anteojos?, se preguntaba a menudo. Quiero que se realcen mis ojos con unos lindos anteojos que he visto en el centro comercial. Un día se armó de valor y le dijo a don Rubén, su anciano dueño: verá, señor Rubén, me gustaría tener unos anteojos para poder mirar mejor y para que los demás me traten como a un intelectual. ¿Qué?, dijo el viejo Rubén, asombrado por lo que escuchaba de su loro. ¿Un loro con anteojos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí que eres gracioso, Teodoro. Se burlaba del anciano preocupando. La burla del anciano preocupó a Teodoro, pero no desistió de sus deseos. Si me compras los anteojos, querido amo, se convertirá usted en la envidia del vecindario. Y quién sabe si la prensa se interesa por nuestro caso y vienen a entrevistarnos, o quizá lo publiquen en las redes sociales y nos volvamos tendencia. Don Rubén, que no era fácil de convencer, se quedó pensativo un rato. Luego respondió: tienes razón, pillo parlanchín, tienes razón. Seré el centro de atención de todo este pueblo. ¿Qué digo? ¿De toda la región o de todo el Perú? Rubén y su loro Teodoro fueron a una de las tiendas más caras de la ciudad y, ante el asombro de los vendedores y compradores, el loro Teodoro y el viejo Rubén revisaban todos los anteojos que habían en la estantería de aquella tienda. ¡Listo, amo Rubén! ¡Ya lo tengo! Al fin he encontrado los anteojos más hermosos del mundo. Teodoro y su amo caminaron por las céntricas calles del pueblo, despertando risas, murmuraciones y hasta envidia. Entonces, ahí teníamos la técnica del binomio fantástico. Hay algunas variantes de la técnica, ¿no? Podría ser, dependiendo del nivel con el cual estemos, podemos insistir en el grado de dificultad con nuestros estudiantes. Por ejemplo, aquí le podemos pedir que escriba una oración, incluyendo las palabras que están representadas en estas imágenes, ¿no? Tenemos mariposa y cartera. Y podemos pedir que escriban, pues, pequeños relatos fantásticos, pequeñas oraciones fantásticas. Mi hermana Rosa, dice este ejemplo, mi hermana Rosa compró una cartera en forma de mariposa, ¿no? Ahí están las dos palabras resaltadas. Tengo una cartera, es la habitación de una mariposa bella y primorosa. Entonces, hay muchas recomendaciones al respecto. La primera recomendación es que el profesor dé algunos ejemplos antes de que los chicos empiecen a escribir. Esa es una recomendación. Y la otra dice lo contrario. Hay otra recomendación que dice que hay que explicar bien la técnica, y los chicos que empiecen a hacerlo y se va leyendo y ellos lo van replanteando, ¿no? Para mí funciona mejor dándole un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí otros ejemplos. Gato, zapato.
El gato Saifa, a propósito, gato y zapato es la técnica, son las palabras que utiliza Gianni Rodari en la técnica de manera original, ¿no? Mire, Gianni Rodari utilizaba la técnica de binomio fantástico, escribía en una pizarra, escribía una palabra, ¿no? O pedía, perdón, pedía un alumno que salga y escriba una palabra. Y escribía, por ejemplo, gato, ¿no? Y la pizarra tenía dos lados. Y a la vuelta de la pizarra venía otro alumno y escribía otra palabra que no guarde relación. Y todo el mundo estaba expectante para ver cuál era la otra palabra. La primera palabra lo había visto, gato, y de pronto se presentaba la otra palabra, zapato, y ahí empezaba a generarse las primeras analogías, ¿no? La primera relación entre las dos palabras. Aquí dice en el ejemplo, el gato Caifás sueña que algún día comprará un zapato que tanto ansía. Este era un gato que su casa hizo tomando la forma de un viejo zapato. Y también se puede ir adaptando con 3 elementos, con 4 elementos, trinomio fantástico, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente podemos seguir creando. Ahora, una recomendación muy importante. Cada vez que tú modifiques una técnica, trata de registrarlo y guárdalo en un archivo, porque tú ya eres el autor en ese caso, eres adaptador, ¿no? Y es importante que vayas preparando tu material para puedes llegar a publicar tu libro de estrategias también para la creación en el aula. La técnica de las hipótesis fantásticas funciona muy bien también. Entonces se plantea respuestas creativas a las hipótesis fantásticas, ¿no? Y después se relata o se crea pequeñas historias sobre las respuestas creativas de las hipótesis fantásticas. Por ejemplo, la primera hipótesis sería, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si nuestras orejas crecieran y crecieran sin parar? La respuesta sería, oiríamos lo que dicen los demás aunque estuviéramos muy lejos. Me haría con ellas, o sea, con mis orejas, un lazo en la cabeza. Seríamos el planeta orejudo. Podríamos agitarlas y volar con facilidad. Y así, con una pregunta que le planteamos al estudiante, puede generarse una infinidad de posibilidades para empezar a crear ya una pequeña historia. Esta técnica, la ensalada de cuentos, es una técnica muy utilizada en el aula, ¿eh? Se mezcla cuentos tradicionales con cuentos modernos y se les hace actuar a los personajes en lugares o acciones distintas, o se cambian los roles. Por ejemplo, si un personaje era travieso, se le pone serio; si era serio, se le puede poner como travieso. Y los resultados también son sorprendentes de esta técnica. Esta técnica también funciona muy bien. El diario fantástico, una propuesta de Gianni Rodari impresionante. Se plantean los días, ¿no? Y empezamos a crear qué acciones vamos a hacer durante el día, ¿no? Por ejemplo, el lunes. El lunes iré al paraíso y cortaré la flor más hermosa para dársela a mi madre. El martes. Volaré hasta el sol y traeré un rayito de luz para mi madre. El miércoles. Me pararé en las nubes y gritaré, no a la corrupción. El jueves, haré que el agua se convierta en cristal. El viernes, sacaré el objeto más hermoso y se lo daré a mi padre. El sábado, retrocederé el tiempo para hacer las cosas mejor. El domingo, inundaré el mundo de amor para que todos los niños sean más felices. Y así, entonces podemos trabajar proporcionándoles solamente los días de la semana y que escriban algo bonito, ¿no? Y que lo compartan. Y se puede. Ahora, aquí yo les estoy planteando varias estrategias, ¿no? Pero generalmente se trabaja una sola estrategia por sesión, ¿no? Ya dependiendo, pues, dependiendo de las actividades que uno tenga en mente también, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son algunas estrategias que se les ha querido compartir esta tarde. Yo quisiera ver si lo han utilizado antes, qué les parece, qué quieren que se les explique, porque en estos minutos que nos queda todavía podemos hacer una especie de una retroalimentación, de un compartir experiencias, un diálogo que parta desde nuestra experiencia docente o aquello que quieran saber. Por favor. Estoy presto a escuchar a todos
los colegas. Quizás no pueden contar su experiencia, alguna, si no hay una pregunta, alguna experiencia que haya funcionado muy bien o con la cual estén trabajando, no lo sé. Con toda libertad, colegas. También nos pueden escribir al chat si gustan. Ahora, claro, la ventaja de trabajar con chicos de secundaria es que ya son un poco más autónomos, ¿no? Y ya sus trabajos son más elaborados. Pero la recomendación de siempre es que hay que procurar, gracias, profesor Jesús, ¿no? Entonces, hay que procurar que el producto de nuestros chicos se publiquen. No importa en un periódico mural, no importa en una especie de plaqueta. Agarras una hoja A4, la fotocopias y la doblas y le puedes repartir a los chicos. Va a ser otro elemento motivador que vean ellos su texto. Adelante, profesora Juana. Sí, una pregunta, maestro. En el caso de los más pequeñitos, que yo trabajo con los niños de inicial, de 3 a 5 añitos, ¿cómo podríamos aplicar estas técnicas? Me ha interesado mucho la primera del papel doblado, ¿no? Y podría aplicarse, no sé, a los más grandecitos de 5, darles a cada niño ya una actividad, ¿no? En el caso de personaje, tiempo. ¿Cómo podría ser? ¿Hola? Ya, ahora sí. Me había cerrado automáticamente. Muy bien, entonces, con los chicos tiene que ser oral, ¿no? Hay que desarrollar la oralidad. Por ejemplo, aquí la profesora Julia nos dice que a ella le funcionó con un niño de 5 años, cambiando, por ejemplo, el final de los cuentos. Esta técnica funciona, cambiar el final funciona en todos. Y me imagino... O sea, menos que Me imagino que la profesora Julia lo ha hecho de manera oral, porque los chicos todavía están pues recién en preescritura, ¿no es cierto? Funciona cualquiera de estas técnicas con cualquiera de los niveles. Naturalmente, estamos incentivando la escritura. Los chicos podrían trabajar con pictogramas, por ejemplo, en inicial, ¿no? O sea, crear las historias con pequeñas imágenes. Ah, ok. La profesora Julia comparte también otra experiencia, dice, y también la del cubo con imágenes, y tira el cubo y el niño crea una pequeña historia con lo que sale. Ajá. Tipo un dado, tiras, por ejemplo, si sale un oso, creas la historia del oso. Si sale por ahí una linterna, creas la historia de la linterna. Y así sucesivamente vamos dejándonos llevar por el azar un poco, pero también motivamos la creatividad de nuestros estudiantes. Entonces, no hay límites ahí que si el chico sabe o no sabe escribir, ¿no? Seguramente, bueno, no estamos aquí a nivel nacional, pero no sé si algunos estarán en algunas comunidades trabajando en alfabetización. Pueden creer que esto también se trabaja con adultos que no saben escribir, ¿no? Las historias orales terminan siendo muy enriquecedoras. ¿Ya? Entonces, se puede trabajar de manera oral, queridos amigos. ¿Qué más? Sí, Alfredo, te mandé todos los screenshots, ¿no? Es el organizador. Claro que sí, profesor. Yo le puedo hacer llegar este PPT. Hola, lo que queremos saber es si es todos los ajustes de la parte de YouTube para poder transmitirlo. Ahí les envío
ahí les envío mi correo, todo es con minúscula, ¿no? Les envío mi correo, me escriben y me solicitan el PPT, yo para que sea más directo, porque a través de SUNAS también lo podrían pedir, ¿no? No hay ningún problema, pero aquí ya de manera más directa. Tengo, puedo compartirles este material, tengo materiales para trabajar muchísimo, o sea, muchísimas técnicas más, ¿no? Ya. No es que sea la técnica del doblado, sino que me refería que esa técnica se llama la técnica de creación literaria a partir de los elementos de la narración. Es decir, de los 5 elementos, obviamos el narrador y nos quedamos con el personaje, la acción que realiza ese personaje, el lugar y el tiempo. Entonces, esos 4 elementos lo podemos trabajar con los chicos. Entonces, se les pide que tengan un papel bond entero, se dobla entre 4 y se corta, ¿no? Y cada ficha viene a ser un elemento de la narración. La ficha, y se numera en la parte superior izquierda, ¿no? 1 para 1, 2, 3, 4. Entonces, cada ficha va a tener un número y ese número representa a un elemento. En la ficha 1 escribe un personaje. En la ficha 2 escribe una... Esto es lo que le estoy diciendo, ¿no? A ver. A esto me refiero. Entonces, cortamos esta ficha en 4 partes y entonces ahí la ficha 1 es para el personaje, la ficha 2 para la acción, la ficha 3 para un lugar y la ficha 4 para un tiempo. Y estas fichas se cortan y se puede compartir en el aula con los demás compañeros y las historias son disparatadas pero positivas, ¿no? O sea, terminan siendo motivadoras. ¿Qué más, por favor? Miren que ya se va a acabar la sesión, qué rápido pasa el tiempo. Como les decía al inicio, publiquen, por favor, las cosas de sus chicos. ¿Ah? Publiquen. Miren, yo quiero mostrarles, estos son algunos libros que yo hasta ahora más me he dedicado a publicar el trabajo que hacen mis estudiantes. Estas publicaciones, por ejemplo, son publicaciones casi domésticas, ¿no? Es decir, lo único que he mandado a hacer en la imprenta es la tapa. Los interiores son fotocopiados y sale una buena edición y los chicos pues se motivan mucho más, ¿ya? Mucho más. Por ahí envié mi correo, ¿ah? Lo vuelvo a enviar. Me hacía... Sí, hay que tratar de que los chicos se diviertan y aprendan a través de la creación literaria, ¿no? Entonces, pero no hace falta que llegue a un libro, puede ser, como te decía, en una plaqueta, o sea, juntas 2 hojas A4 de manera vertical, horizontal, las doblas y tienes, ahí tienes ya 12 páginas para publicar el trabajo de tus chicos. Los alumnos se van a quedar gratamente sorprendidos cuando vean su publicación ahí. ¿Ya? Entonces, y les va a servir, ¿no? Porque de esa manera motivamos. Ajá. Así es, Juana. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de edición también, no? O sea, y también yo de paso aprovecho para motivarles a ustedes que también, si no han publicado ningún libro todavía, lo intenten hacer. ¿No? El primer paso siempre es un poco trabajoso. A los maestros se nos critica que no publicamos nuestras cosas y curiosamente somos los que más producimos. ¿Ah? Nosotros producimos el material para las charlas de nuestros chicos, si no tenemos libro lo adaptamos y todas esas cosas. Hay 3 tipos de autores. ¿Ah? El primer autor es el que crea supuestamente de la nada, ¿no? Es el autor. El segundo autor es un compilador. El compilador es aquel que recoge la creación de sus alumnos, por ejemplo. Tú puedes presentarte como compilador y hacer la creación de tus chicos. Y el tercer autor es el adaptador, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo siempre los maestros, adaptando, modificando cosas. Y entonces puedes escribir un libro y van a ver que termina siendo muy... Ahí está mi correo. Yo tengo ya 14 años en el mundo editorial, ¿no? Yo les puedo dar algunas sugerencias y algunos contactos. Tengo algunos amigos que tienen sus editoriales y te pueden hacer a costo de maestro, ¿no? Porque los maestros somos, pues,
Estamos a las justas. Muy bien. No sé si habrá alguna otra pregunta, sino para finalizar ya nuestra sesión. Muy bien, señorita Diana, creo que ¿Ya no hay llegamos de esta ninguna manera al pregunta? final. ¿No hay ninguna pregunta de docentes, todos los presentes aquí? No hay ninguna. Bueno. Entonces, usted, profesor, me menciona si ya damos por finalizada el taller. Sí, claro que sí. Acá mi correo me pide, le voy a volver a enviar, ¿no? No sé si no se está viendo, pero ahí está. amunos@umch.edu.pe, ¿ya? No visualizo, no logran visualizar mi correo. A ver, vamos a verlo. Ah. Creo que lo está mandando, no se visualiza. Ay. No sé cómo, a ver. De repente nos pueda apoyar el técnico que tenemos, a la persona que está encargada. O si no, ya lo voy a compartir de otra forma. A ver, acá está como si fuera una presentación. Ahí está. Ahí está. Mejor. Gracias. Se ve, ¿no? Y ahí sí se puede apreciar. Ya. amunos@umch.edu.pe. Bueno, entonces damos por finalizado el taller. Muchas gracias por la participación a todos y todas y al docente, el profesor Amado Muñoz, muy agradecido. Nos ha sido muy beneficioso este taller. Gracias por su constante apoyo y valoramos todo lo que nos ha dicho. Recuerden, amigos y amigas, que el día de mañana continuamos con los talleres en el marco de la Expo Agua Educativa 2021, que llega a ustedes hasta el 4 de diciembre. Cada día ustedes contarán con información variada y de interés para cada uno de ustedes. Muy bonita tarde. Reiteramos el agradecimiento al docente. Y no sé si es que podamos prender nuestras camaritas, de paso que nos conocemos, y podemos tomarnos una foto final. No sé si fuera mucha molestia prender nuestras camaritas para los que tenemos, y para los que no, pues para otra oportunidad será el conocernos. Muchas gracias, docente Juana, Ingrid, docente Jesús, bienvenidos, muy agradecidos a cada uno. Gracias, abrazos también. Esperando todos nos encontremos bien, a seguir cuidándonos, protegiéndonos con todos los protocolos de bioseguridad. Todavía este virus no se nos va, pero estar en pie de lucha siempre. Gracias, Miss Julia. ¿Alguien más que nos pueda prender la camarita para poder dar la foto final? Bueno, vamos a tomarlas. Ya está. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Reiteramos el agradecimiento al Magíster Amado por todo lo que nos ha brindado el día de hoy. Que tengan una bonita tarde y pues a seguir cuidándonos. Nos despedimos agradecidos con cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor Amado. Hasta luego. Gracias, Fidel. Hasta luego. Permiso. Hasta luego, Buen profesor. día. Buen día, buenas tardes. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, colegios de todo el Perú. Descubre una generación comprometida con una nueva cultura, la cultura del agua, la cultura del agua. Expo Agua Educativa, SUNAS 2021. Expo Agua Educativa, concursantes de todo el Perú. Expo Agua Educativa.
Descubre una generación comprometida con una nueva cultura del agua.